lo de seleccionado nacional, bueno, representante de México. Bueno, antes, en 2017, él pensaba que todos, las personas con discapacidad y los oyentes, pareciera ser que iban a ir a un evento a Turquía, y bueno, vieron que había un intérprete, y bueno, le gustó, resultó ser interesante, porque él no entendía cómo, si no hablaban, o sea, hablaban cosas diferentes. Pero bueno, estaba bien. Él preguntó al intérprete: oye, ¿por qué los sordos con discapacidad siempre son apartes? Porque resulta ser muy, muy difícil. Antes, bueno, se juntaban a todos los oyentes, y bueno, era difícil por la cuestión de la interpretación, porque bueno, había muchas cosas. Entonces, en un año, bueno, los separaron, las personas con discapacidad y los oyentes. Entonces, bueno, él ya entendió. Pero de verdad, bueno, es buena idea, porque es más fácil poner sola atención a los sordos con una intérprete, para que aprendieran, bueno, el reglamento, entendieran las cosas. Y bueno, fue algo que le gustó. Era la primera vez, en verdad. Él se sentía raro, se sentía diferente, pero le gustaba. Luego, a los 15 días, estuvimos 15 días en Turquía, y bueno, había muchos países, Rusia, España, Alemania, Francia, que llegaron ahí, y bueno, fue una experiencia muy padre, no importando que no hablaran el mismo idioma. Bueno, las sordolimpiadas fueron uno de karate, uno de judo, uno de taekwondo, voleibol de playa y atletismo. Eran 5 disciplinas, eran 8 sordos con sus entrenadores. Fue algo que le gustó mucho, porque resultaba ser interesante, era diferente, porque bueno, de verdad, o sea, para él fue un poquito difícil, porque nosotros estábamos en otro reglamento que deberíamos de aprender de karate. Y bueno, él recordó que más o menos como en marzo a julio tuvo que aprender el reglamento, porque estábamos en una liga diferente, donde mi mamá como entrenadora me explicaba, y teníamos que aprender cosas diferentes. O sea, en julio nos fuimos a Turquía. Él recuerda que bueno, de las cosas del reglamento, él tenía que aprenderlas y acatarlas, ¿no? Ya le explicamos todo para que fuera más fácil. Cuando empezó el torneo, bueno, él fue el primero de todo el evento. Ya compitió en kata, con un país raro, y que no recuerda el nombre. Nos presentamos los dos, fuimos los primeros, y bueno, yo antes que él, lo preparamos, pasó el otro competidor y nos retiramos. Silbaron para determinar quién era el ganador. Era diferente, porque estábamos en otra cosa. Fueron 2 banderas, perdón, de Querétaro, no, de México. 2 banderas para mí y 3 para él. Entonces, bueno, la primera vez que él lo hacía, porque nosotros hacíamos un karate con oyentes, donde bueno, era un poco diferente. Ya perdió, pero igual no importa. O sea, en karate así es. Entonces ya después
él empezó a aprender todo el reglamento de Sordolimpiada, que es diferente para oyentes, y realmente le gustó porque fue interesante. Después, al siguiente día, que fue combate, él salió de rojo. Igual empezó y perdió, igual que la vez anterior, ¿no? Y bueno, no importa porque fue el primero de ese día. México le tocó contra el de Turquía, y bueno, creo que era un poco más difícil porque él vivía allá. Hicimos combate y bueno, perdí 5-0. Y eso, bueno, creo que él tenía mucho más experiencia que yo, porque además, bueno, yo era la primera vez que además aprendía un reglamento diferente. Pero bueno, no importa. Después, el tercer día, ganó, lo hizo muy bien, ya entró, y el entrenador otra vez a cambiarle reglamentos, a cambiarle cosas, porque bueno, por repechaje, no recuerdo si era Alemania o Rusia, pero bueno, era muy diferente. El árbitro seguía la pelea cuando a mí ya me habían lastimado, y me dijo, bueno, no importa, tengo que seguir. El entrenador decía, bueno, pues es que es un reglamento diferente y ni modo, o sea. Después, bueno, pues perdí, y yo otra vez al siguiente día, que estuve en un peso diferente que se llama Open, estuvo con uno de Alemania y gané, pero bueno, o sea, si sales del área roja 2 veces, 4 veces, entonces cambiaron yo iba ganando 8-0, y realmente a mí me sorprendió esas salidas que tuvo, porque bueno, yo no sabía qué es lo que había pasado, y bueno, yo sí me enojé mucho y dije, bueno, ya me voy, adiós. Pero bueno, son diferentes reglamentos para personas con discapacidad, porque yo siempre lo he hecho con personas convencionales. Y en México, bueno, había diferentes cosas. La cuestión de la tecnología en Turquía era muy diferente, o sea, la forma de cómo te llamaban. Tenía, por ejemplo, en el área, para poder señalar algo, había alrededor luces, que entonces nosotros percibíamos cuando teníamos alguna falta, cuando pasaba algo, y bueno, eso resultó muy interesante. Y me gustaba, o sea, los entrenadores se sientan cruzados para que yo pueda verlo. Entonces, bueno, fueron cosas diferentes que en México no sabíamos de reglamento, porque pues, era diferente para los sordos, y en las Sordolimpiadas el reglamento era específico para personas con discapacidad. Fue diferente, era muy interesante, y él que quiere en el futuro que haya más personas profesionales, o que en México se haga esto de las luces, para que nosotros en verdad podamos tener ese mismo nivel. Regresamos aquí a México y perdí, pero bueno, no importa, yo quedé en 5º lugar y creo que está bien. Gracias a que le dieron un diploma, él pudo saber qué lugar había tenido. Aviéntate al abismo sin paracaídas. La vida muere mientras el reloj del fin